Bienvenidos a Joas Developer. En este video tutorial aprenderemos a crear proyectos en Eclipse y vamos a escribir nuestro primer programa en Java. Para los que aún no tenemos instalado Eclipse, podemos ver el primer video tutorial de este canal en el cual se explica cómo se descargan y se instalan los archivos necesarios para poder empezar a programar en Java. Los que ya tenemos instalado entonces nuestro Eclipse, vamos a abrirlo, vamos a ir a la opción de File. Vamos a buscar la opción de New y le vamos a dar clic en Java Project. Se nos abrirá entonces la ventana para crear un nuevo proyecto y nos pedirá entonces un nombre para el proyecto que queremos crear. Para este video tutorial entonces le colocaré primer programa, le daremos finalizar y se nos creará entonces aquí en el Package Explorer una carpeta con el nombre del proyecto que acabamos de crear. Y si le damos clic en la flecha que nos aparece al lado izquierdo de la carpeta, se nos abrirá todo lo que contiene nuestro proyecto, como las librerías, y una carpeta que es la src, que es donde vamos a guardar nuestras clases y nuestros packages, y el código que escribamos pues va a ir acá. Vamos a hacer una pequeña anotación acá, y es que en Java los programas deben de tener como mínimo una clase. Por lo tanto, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una clase. Vamos a hacer nuestra primera clase. Para ello vamos a darle clic aquí en la carpeta de src, vamos a darle New y vamos a buscar dentro de las opciones Class. Se nos abrirá entonces la ventana para crear una nueva clase en Java. Lo primero que tendremos que hacer entonces será colocarle un nombre a la clase. Como nuestro programa lo que va a hacer es imprimir por consola las frases que le escribamos, entonces vamos a colocarle como nombre precisamente algo así para diferenciarla: impresión consola. Muy bien, por convención entonces el nombre de las clases en Java inician con una letra mayúscula, y si el nombre es compuesto por dos palabras, como en este caso por ejemplo impresión y consola, la primera letra de la segunda palabra o de las demás palabras que estén van a iniciar también con letra mayúscula para diferenciarlas. Entonces se nos está diciendo que no hemos configurado un package. Podemos configurarlo de inmediato acá, si no se nos cargará el package por defecto. Pero vamos a hacer un package para guardar nuestras clases. Le podremos colocar de nombre precisamente esto, clases. Y debemos de tener en cuenta que el package, a diferencia de las clases, no inician con letra mayúscula, sino que la convención es iniciar con letra minúscula. Vamos también a habilitarle aquí la creación del método principal, que es donde vamos a guardar o vamos a escribir las instrucciones que queremos que ejecute el programa. Le daremos en aceptar y esperaremos entonces a que se nos cargue la clase que hemos creado. En este momento entonces se nos ha creado nuestra primera clase en nuestro proyecto. Se nos dice que en el package clases. Este package entonces entendámoslo como una carpeta donde se van a guardar nuestras clases. Después hablaremos un poco más acerca de los packages, pero por ahora nos interesará saber que podemos utilizarlos para almacenar allí y organizar nuestras clases que hagamos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los bloques de código. Si le damos doble clic aquí al lado del corchete que se abre justo después de establecerse la clase, podremos ver el bloque de código que se denomina el bloque de clase. Dentro de este bloque de clase entonces irán los métodos y las variables que vayamos a utilizar. En este momento solamente tenemos un método, que es el método main, el método principal, que siempre lo vamos a escribir de esta forma, como public static void main string args. Ya más adelante miraremos entonces qué significa cada una de estas palabras, pero por ahora entonces vamos a escribirlo siempre así. Siempre que vayamos a utilizar el método principal, el método main, podemos escribirlo así. Se nos ha creado también un comentario, el cual podemos borrar, que decía allí que este método, el método main, fue autogenerado por Eclipse. Y ahora sí podremos entonces empezar a hacer las sentencias dentro del método, dentro del bloque del método, que iría dentro de estos dos paréntesis. Y entonces tendremos que explicar que el método main es el punto de entrada donde el programa, o desde donde el programa inicia su ejecución. Entonces este método es el que primero va a buscar
el compilador para iniciar la compilación del programa o la ejecución. Muy bien, dentro del bloque entonces colocaremos las sentencias que queremos que se ejecuten o que ejecute el programa. Y como dijimos que vamos a imprimir por consola, pues vamos a escribir la sentencia que es para imprimir por consola, que es system.out.println. Una vez tengamos entonces ya la sentencia escrita, podremos escribir aquí lo que queramos que aparezca por consola. Entonces vamos a hacer un pequeño saludo. Y lo que estaremos diciendo es que vamos a mandar esta cadena de texto al método println del objeto out de la clase system, que lo que hará será imprimir o mandar esto a la consola para que se imprima aquí en pantalla. Entonces vamos a darle a ejecutar, le daremos OK y entonces en la consola aparecerá lo que acabamos de escribir en el método println. Como vemos entonces es bastante sencillo utilizar este primer método que estamos viendo, println, para imprimir por consola en pantalla, mostrar los datos que queremos que aparezcan. Pero además de esto podemos utilizar este método para imprimir soluciones a ecuaciones matemáticas. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Vamos a tratar de escribir esta operación, que es 10.5 más 2 por 3 sobre 45 menos 3.5. ¿Cómo escribiríamos esto aquí en el método para que se imprima el resultado? Muy bien. Entonces, como vemos, lo que podemos ver es que una división en realidad podríamos verla como dos operaciones, ¿cierto? Que primero operaríamos la parte de arriba y luego la parte de abajo. Y cuando ya tengamos estos dos resultados, pues podríamos dividir esos dos valores numéricos y nos daría entonces la respuesta. Vamos a hacerlo así tal cual, entonces podríamos hacerlo como que vamos a solucionar una parte y la vamos a dividir por la solución de la otra parte, la parte de abajo. Entonces vamos a escribir 10.5 espacio. Siempre debemos colocar un espacio antes y después de cada operador matemático, esto como buena práctica de programación, y entre cada número también entonces un espacio. Y entonces aquí podríamos solucionar la parte de arriba. Y ahora para solucionar la parte de abajo entonces haríamos lo mismo, 45 menos 3.5. Como vemos entonces esta expresión es la misma que tenemos acá, pero ya pasada en lenguaje para que la máquina de Java lo entienda. Y le damos correr, ok. Y entonces nos dará el resultado de esta operación. También pudiéramos utilizar varias sentencias de system.out.println para imprimir en varias líneas. Entonces, por ejemplo, podríamos colocar una línea y al ejecutarlo, entonces ejecutará 3 veces esta sentencia, o se ejecutará cada sentencia y cada una dará su resultado, ¿no? Hola, bienvenidos, JOAS Developer. Ahora analicemos el código que acabamos de escribir y repasemos algunos aspectos de la sintaxis de Java que es importante que tengamos en cuenta. Y vamos a recordar algunas cosas. Por ejemplo, recordemos que las clases siempre inician con mayúscula. Las clases en Java siempre las vamos a iniciar con mayúscula. Los packages siempre los vamos a iniciar con minúscula. Siempre dentro del bloque de clase tendremos que escribir nuestro método main, nuestro método principal, si es el caso de que queremos ejecutar esa instrucción dentro de esa clase. Con el tiempo veremos que hay algunas clases que no llevan el método main, pero es porque ya vamos a utilizar la programación orientada a objetos, que de eso hablaremos más adelante. Por ahora entonces en nuestros programas
vamos a utilizar siempre el método main de la misma forma como la escribimos aquí, y dentro del bloque del método main las instrucciones que queremos que se ejecuten. Vamos a entonces hablar un poco acerca de los errores que pueden surgir a la hora de programar. Y es que existen varios tipos de errores. Pueden estar los errores de sintaxis, que podrían ser como los siguientes. La sintaxis se refiere a la forma en la que escribimos el código. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que escribimos esta sentencia, pero se nos olvidó colocar el punto y coma. Como vemos, de una vez Eclipse nos dice que allí falta algo, ¿cierto? Que hay un error. Si tratáramos de ejecutar el programa en este momento, nos diría que hay un error en el proyecto, ¿cierto? Entonces no nos dejaría ejecutar el programa. Ya podríamos cerrar esto. Y entonces aquí Eclipse nos indicaría que aquí hace falta algo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, bien sabemos que es el punto y coma. ¿Qué otro error podría suceder? Por ejemplo, que faltaran los corchetes, ¿cierto? Por ejemplo, dijimos que los bloques siempre se definen abriendo y cerrando corchetes. Imaginémonos, por ejemplo, que en el método principal, que es el main, se nos olvidó colocar el corchete de cierre. También entonces Eclipse nos avisa, ¿cierto?, que hay algo mal en nuestro código. Y si tratáramos de ejecutarlo, también entonces saldría un error, ¿cierto? Y no nos dejaría ejecutar el programa hasta que lo solucionáramos, colocándole ahí entonces el corchete que hace falta. Y otro error muy común es que cuando estemos utilizando cadenas de texto, que son oraciones o frases como las que estábamos imprimiendo, tal vez nos haga falta una comilla. Sin que nos demos cuenta puede faltar. Al hacer falta una comilla, entonces el programa no sabría en dónde comienza, bueno, pues sabría dónde comienza la frase, el string, pero no sabría en qué punto se termina. Y esto también generaría un error, como lo estamos viendo, que también impediría que se ejecutara el proyecto. ¿Cómo se soluciona? Bueno, colocando entonces las comillas que hacen falta allí. Hay algunos otros errores. Por ejemplo, cuando estuviéramos trabajando con operaciones matemáticas y tratáramos de dividir un número entre 0, como vemos entonces el compilador no nos muestra que tenemos un error. Sin embargo, cuando lo vayamos a ejecutar, este error lo que provocará es una salida inesperada del programa. Y no, entonces nos saldrá un error diciendo que hay una excepción, ¿cierto?, en nuestro código, y es una excepción de tipo aritmética, ¿cierto? Y es que estamos tratando de dividir por 0. Incluso nos mostraría entonces en la línea en la que se ha provocado el error o donde se ha colgado el programa, que nos dice que es en la clase impresión consola, que es pues la única clase que tenemos, y en la línea 6. Si miramos entonces aquí al lado izquierdo saldrán las líneas que llevamos de código, y si buscamos la línea 6 podremos ver que allí es donde estamos tratando de dividir por 0. Incluso si le damos clic aquí en el error, se nos mandará de una vez hasta donde llegó el programa de su ejecución para que podamos corregir entonces acá esto, ¿cierto? Si cambiamos ese 0 por un número, entonces ahora sí podrá ser ejecutado el programa. Y hay otro tipo de errores que son los errores lógicos, que a diferencia de los dos que hemos visto, los errores de sintaxis y los errores de runtime errors, son más difíciles de detectar, ¿cierto? Y ya tendríamos que tener más en cuenta ya lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando a la hora de programar. Pues eso ya depende mucho de la lógica que tenemos de programación y son esos errores lógicos. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a tratar de hacer un pequeño programa que convierta de grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, por ejemplo, vamos a imprimir una frase que me diga que 10 grados Celsius son y aquí abajo entonces vamos a escribir grados
Fahrenheit. Y aquí dentro de este println vamos a colocar la expresión matemática que nos ayudará a convertir de Celsius a Fahrenheit. Tenemos que dividir 9 entre 5. Y a esto lo vamos a multiplicar por los grados centígrados que tenemos, que son 10. Y le vamos a sumar 32. Listo, con esta expresión entonces tendría que salirnos los grados Fahrenheit. Voy a quitarle aquí el espacio. Entonces nos dice que 10 grados Celsius son 42 grados Fahrenheit, lo cual está mal, porque 10 grados Celsius no son 42 grados Fahrenheit, sino que son 50. ¿En dónde está el error? Bueno, tenemos que tener en cuenta que al hacer una división con números enteros, Java lo que hace es una división de la parte entera. Entonces cuando divide 9 en 5, vamos a verlo. Entonces vamos a cortar un momento esto. Vamos a dividir 9 entre 5. Como vemos, se hace una división entera, entonces dice 1, pero bien sabemos que el resultado pues correcto no debería ser 1, o no solamente la parte entera, sino que el resultado tendría que ser como 1.8. Para solucionar esto entonces vamos a cambiar este 9, indicando que es un número que tiene decimales, y Java entonces automáticamente sabrá que queremos que también salgan los decimales en la división, y ahora sí ya entonces podremos volver a intentar hacer nuestro programa de conversión de Celsius a Fahrenheit. Vamos a ponerle 9.0 y ahora sí nos dice que 10 grados Celsius son 50 grados Fahrenheit. Espero que les sea útil este video tutorial en el cual pudimos ver cómo crear un proyecto en Eclipse y escribimos nuestro primer programa en Java. También hicimos nuestra primera clase allí en el proyecto y entonces pudimos aprender lo que son los bloques tanto de clase como el bloque del método, y vimos entonces el método println de la clase system.out, el cual nos ayudará a imprimir por consola lo que queramos mostrarle al usuario. En el siguiente video entonces podremos ver lo que son elementos prácticos de programación para resolver problemas, y continuaremos también viendo lo que es programación orientada a objetos.